Hola, bienvenidos. Agradecido a la filial Sucrense de Pediatría por esta maravillosa oportunidad que me da de compartir con ustedes y sobre todo en un tema muy especial para lo que hacemos la neumonología infantil, como lo constituye el Día Mundial del Asma. Tan importante es este día que fíjense ustedes que el eslogan para este año es hagamos que los medicamentos inhalados sean absolutamente del alcance de todos. Por lo tanto, en este día tan especial para la neumonología infantil y sobre todo para todo lo que hacemos pediatría, pues el reconocer a este día importante para poder compartir tiene relevancia de manera muy especial. Tan importante es el compartir en el día de hoy que voy a hablarles acerca de una condición muy específica, como podría ser la personalización del tratamiento y sobre todo la personalización de los corticoides inhalados. ¿Y partiendo de dónde? Partiendo desde el reconocimiento del concepto del endotipo y del concepto del fenotipo. Nuestra agenda para la discusión de la mañana o de la sesión del día de hoy es precisamente en primer lugar revisar conceptos que son muy importantes. Y el primer concepto que vamos a revisar es precisamente el concepto de endotipo y de fenotipo y el impacto que este tiene en la toma de decisiones. Vamos a reconocer efectivamente por qué el asma es considerado una enfermedad heterogénea. Vamos a identificar las evidencias que sugieren el por qué, el abordaje que vamos a discutir y de alguna manera reconocer la posibilidad y la utilidad de algunos marcadores específicos que pueden ayudar efectivamente a dirigir la terapia en el asma infantil. ¿Por qué asma es una enfermedad heterogénea? Fíjense ustedes que asma es una enfermedad heterogénea porque la variabilidad de la respuesta, tanto de la respuesta clínica como de la respuesta inmunopatológica, así mismo como la respuesta terapéutica, es totalmente distinto. De allí entonces que tengamos que considerar efectivamente, como lo vamos a ver y sugieren todas las guías, que se tenga que hacer efectivamente un abordaje individualizado. Y este abordaje individualizado es lo que reconocemos de alguna manera como la personalización del tratamiento. Para ello, y comenzando, el por qué tendríamos que considerar que ha habido cambios sustanciales. Fíjense ustedes que hemos pasado de reconocer al asma como una enfermedad fundamentalmente de broncoconstricción a reconocer que hay una triada patogénica que de alguna manera la caracteriza. Y esta triada patogénica está representada fundamentalmente por la inflamación crónica de las vías aéreas, la hiperreactividad bronquial y por supuesto que el remodelado estructural. Pero mire qué interesante, cada uno de estos elementos que identifican la triada patogénica tiene expresión variable. ¿Y de qué va a depender esa expresión variable? Precisamente del fenotipo que cada uno de estos pacientes pudiera expresar. De allí entonces la importancia de poder entender cómo efectivamente la identificación del fenotipo y la identificación del endotipo nos va a permitir una personalización de la medicina. De allí entonces fíjense que hemos pasado de considerar una enfermedad fundamentalmente de broncoconstricción a entender que es una enfermedad inflamatoria y que potencialmente pudiéramos identificar fenotipos y endotipos que de alguna manera deberíamos entender que se traduce desde el punto de vista del concepto de enfermedad como una enfermedad más bien con características sindromáticas. ¿Y por qué asma es una enfermedad heterogénea desde el punto de vista de la concepción del asma infantil? Como habíamos señalado, en primer lugar que la respuesta terapéutica es absoluta y totalmente variable. No todos los pacientes con asma van a responder de la misma forma. Por lo tanto, esta terapéutica variable tiene que hacernos reconocer que efectivamente tiene que existir un enfoque personalizado. Pero también las manifestaciones clínicas del asma son diversas y hemos reconocido en nuestros compartires anteriores cómo efectivamente yo puedo tener síntomas, signos que de alguna manera elevan la posibilidad del diagnóstico de asma y estos signos y síntomas tienen que ver precisamente con la variabilidad con la cual se presentan, tanto en la frecuencia como en la intensidad. Y por supuesto, un elemento importante desde el punto de vista de la diferenciación heterogénea del asma es precisamente poder reconocer el momento de aparición de las manifestaciones sugestivas del asma. Por lo tanto, tenemos que reconocer que asma desde el punto de vista de su definición es una patología absoluta y completamente heterogénea. Por lo tanto, nos permite reconocer tres conceptos que probablemente sean del uso diario, pero es importante recalcar en qué consiste cada uno de ellos, dada la importancia del tema que estamos discutiendo. La primera de las consideraciones es efectivamente lograr definir el fenotipo.
Y el fenotipo, desde el punto de vista de la definición, es la expresión variable de la enfermedad que uno puede observar. Por lo tanto, esta caracterización clínica es lo que denominamos entonces fenotipo. Pero para que el fenotipo se exprese de alguna manera, necesita la mediación biológica, es decir, los cambios que a nivel molecular se pueden presentar para que efectivamente este fenotipo se pueda expresar. Por lo tanto, el endotipo se definiría como aquellos mecanismos biológicos subyacentes al proceso inflamatorio que permiten de alguna manera la expresión del fenotipo. Pero también hemos avanzado muchísimo y hemos considerado también al genotipo. Y hemos efectivamente considerado que asma es una enfermedad poligénica que tiene una base genética y esta base genética es lo que coloca al individuo en una predisposición para poder desarrollar la enfermedad. Pero no solamente estos tres conceptos, ahora tenemos un cuarto concepto de manera muy importante y es el concepto de la epigenética. Entonces ya no solamente hablamos de fenotipo, endotipo, genotipo, sino que también ahora hablamos de las predisposiciones y las modificaciones epigenéticas. Es decir, ¿cuáles son los cambios que sufren estos genes en función de la predisposición genética, la exposición ambiental, para que de alguna manera se manifieste con algún fenotipo específico? Por lo tanto, esta expresión epigenética que tiene que ver con los cambios en el polimorfismo genético de la enfermedad, que de alguna manera entonces condicionan que efectivamente tengamos que considerar que asma tiene bases genéticas y epigenéticas para poder ser considerada. ¿Por qué es importante entonces poder distinguir fenotipos y endotipos? La primera razón importante para poder distinguir entre fenotipos y endotipos que caracterizan a la enfermedad es que cada uno de estos fenotipos va a tener una predicción con respecto a la posibilidad de que la enfermedad progrese y no solamente que progrese, sino que sea grave. De ahí entonces que tengamos que reconocer que aquellos fenotipos que tienen un componente alérgico, un componente atópico y que se inicia precozmente en la infancia, son precisamente los que más dificultades en la parte del adulto van a tener y potencialmente pueden desarrollar obstrucción permanente fija de la vía aérea dentro del concepto que hemos considerado como remodelado. Pero también reconocer a los fenotipos y endotipos tiene importancia porque de alguna manera permite la selección terapéutica adecuada. ¿Qué significa esto? Que cuando yo identifico endotipos, y estos endotipos característicamente poseen variables que yo puedo cuantificar, medir y modificar, eso me permite entonces de alguna manera hacer la selección del medicamento más adecuado. Por ejemplo, vamos a ver qué característica tiene un TH2 alto o un T2 alto, que es lo que de alguna manera puede condicionar una mejor respuesta terapéutica al uso de los corticoides inhalados y cómo este endotipo TH2 o T2 bajo efectivamente condiciona una respuesta totalmente distinta. Por lo tanto, reconocer fenotipos y endotipos permite identificar el potencial riesgo de progresión gravedad, pero además de eso me permite optimizar el tratamiento. Y como tercer derivado, si yo tengo la posibilidad de la optimización del tratamiento, pues de alguna manera yo puedo hacer efectivamente prevención de los efectos adversos. Por lo tanto, yo puedo minimizar, por ejemplo, la adecuación de un medicamento para prevenir sus efectos adversos en función específicamente de las características del fenotipo y del endotipo, ya que de alguna manera me permite reconocer aquellas formas donde yo pudiera estar, bien sea en subtratamiento o en un sobretratamiento. Y tan importante es que fíjense que en la infancia pudiéramos describir varios fenotipos. Por ejemplo, pudiéramos describir el fenotipo probablemente el más clásico que pudiéramos reconocer, que es el fenotipo alérgico. Y este fenotipo alérgico fundamentalmente se va a caracterizar porque está asociado a la atopia y por supuesto que hay sensibilización a alergenos, fundamentalmente a aeroalergenos. Por lo tanto, es un fenotipo que denominaríamos el fenotipo alérgico. Pero también desde el punto de vista de la infiltración celular, pudiéramos reconocer que hay fenotipos que son eosinofílicos y yo lo puedo determinar bien sea en el esputo inducido o lo bien puedo determinar en sangre periférica o pudiéramos tener una segunda manifestación desde el punto de vista de la presencia celular como son aquellas que tienen fenotipos neutrofílicos a lo que se conoce como fenotipos Pauci granulocíticos y que fíjense están asociados fundamentalmente a las infecciones y fíjense que entonces tienen una muy pobre respuesta a los corticoides inhalados.
Y por supuesto, en función de la temporalidad, en qué momento se han presentado este problema con respecto al diagnóstico de asma, no es lo mismo decir una situación de asma de inicio temprano en la infancia a asma que se inicia de manera tardía. Y dentro de estos fenotipos, y fíjense entonces que hemos llegado a la consideración que asma dejó de ser una enfermedad homogénea para prácticamente transformarse en una enfermedad sindromática. Y es una enfermedad sindromática porque fíjense en lo que acabamos de comentar. Bajo ella subyacen una multiplicidad de fenotipos que la hacen ser muy variable. Es así entonces como pudiéramos ver asma eosinofílica, asma neutrofílica, asma inducida por el ejercicio, asma inducida con el uso de aspirina, asma en el obeso, asma inducida por el ejercicio. Por lo tanto, estamos viendo que efectivamente asma no puede ser considerada como una entidad única, sino bajo el contexto de una entidad sindromática que se caracteriza por múltiples fenotipos. Y tal como habíamos descrito anteriormente, tiene variabilidad con respecto a su endotipo. Y nuevamente señalo, el endotipo son todos aquellos cambios moleculares que de alguna manera se han sucedido para que efectivamente pudiéramos tener expresión en el fenotipo. ¿Y por qué esto es importante? Porque fíjense ustedes que la temporalidad, y estos son fenotipos que se han reconocido desde hace muchísimo tiempo, hemos reconocido 3 fenotipos con respecto a la temporalidad. ¿En qué momento se presentan y desaparecen las sibilancias como para poder reconocer que pudiéramos tener pacientes con asma, con sibilancias que se inician de manera precoz pero son transitorias, sibilancias que se inician de manera tardía y sibilancias que se manifiestan de forma permanente? Fíjense ustedes que cada uno de estos fenotipos con respecto a la temporalidad, en qué momento aparecen y desaparecen las sibilancias, tienen características que son absolutas, totalmente distintas. Por ejemplo, cuando hablamos de sibilancias que son de inicio temprano pero transitoria, significa que comienzan antes del primer año de edad, pero prácticamente hacia el tercer año de vida han desaparecido. Y miren qué cosa tan importante. Desde el punto de vista de la función pulmonar, estos individuos que tienen sibilancias de inicio transitorio temprano generalmente se caracterizan por tener una función pulmonar disminuida desde el nacimiento, pero fíjense, a la adolescencia prácticamente alcanzan su función pulmonar normal. Ahora, las sibilancias que aparecen de forma tardía o las sibilancias que aparecen de forma persistente, fíjense que tienen una caracterización total y absolutamente distinta. Por ejemplo, si utilizáramos a las sibilancias persistentes, a las cuales se reconoce de alguna manera como no características atópicas, ¿qué pasa con su función pulmonar? Fíjense que su función pulmonar es normal desde el momento que nacen, pero en la medida en que avanzan hacia la escolaridad y la adolescencia, van perdiendo función pulmonar, de manera que son sibilancias de forma persistente. Ahora, aquellas sibilancias que aparecen de forma tardía, las cuales se reconoce como un sustrato atópico, fíjense entonces que su función pulmonar es normal al nacer, pero comienza con un descenso progresivo y se estabiliza después en la parte del escolar y el adolescente. Por lo tanto, la temporalidad en qué momento aparecen estas sibilancias y en qué momento persisten, como vemos entonces guarda una relación importante con la caracterización del fenotipo. Pero fíjense, la temporalidad no solamente es un evento para identificar en qué momento aparecen, sino que decíamos que el fenotipo de alguna manera pudiera de alguna manera establecer progresión y riesgo y gravedad. Y fíjense que aquí estamos observando cómo los fenotipos que tienen asma persistente, los fenotipos que tienen asma persistente y aquellos que tienen fenotipos que aparecen tardíamente, son los fenotipos que con mayor probabilidad se asocian al diagnóstico de asma. Por lo tanto, la temporalidad con que aparecen las sibilancias no solamente es un elemento que nos permite identificar cierto grado de fenotipo, sino que también nos permite de alguna manera predecir potencialmente la progresión y el diagnóstico de asma hacia la parte desde la infancia hacia la adolescencia. Entonces, entramos al concepto del endotipo. Y decíamos que precisamente el endotipo eran estas manifestaciones moleculares que de alguna manera eran los cambios biológicos que se generaban como producto de la reacción y que de alguna manera esto era lo que determinaba las características clínicas observables que definimos como fenotipo. Este fenotipo
tiene entonces que ver con el endotipo. Y la importancia de poder reconocer el endotipo es que reconociendo el endotipo de alguna manera puede establecer estrategias de tratamiento que pudieran ser específicas. Y si colocamos estrategias de tratamiento que son específicas, optimizamos el medicamento y sobre todo que impactamos en la posibilidad de los efectos adversos. Desde el punto de vista del endotipo, pudiéramos caracterizarlo bajo dos formas fundamentales. Aquel endotipo que es T2 alto y aquel endotipo que es T2 bajo. Miren la diferencia y la respuesta terapéutica importante que se presenta cuando se tiene un T2 alto o se tiene un T2 bajo. Este paciente con T2 alto generalmente se va a caracterizar por eosinofilia, inmunoglobulina E total sérica elevada o específica y por supuesto que tienen una muy buena respuesta al corticoide inhalado. En cambio, estos pacientes que tienen respuesta T2 baja, generalmente la inflamación es neutrofílica y por lo tanto ya deberíamos suponer que desde el punto de vista de la intervención terapéutica, este es un endotipo que va a tener una pobre respuesta al uso del corticoide inhalado. Estamos viendo en la gráfica el patrón de citoquina que se libera cuando la respuesta se presenta bajo un TH2 o hay un TH2 bajo. Estamos observando fundamentalmente cuando existe una respuesta T2 alta, la caracterización es la producción de inmunoglobulina E sérica total o específica con interleuquina 4 y 5 como mediadores principales y por lo tanto va a haber una elevada eosinofilia. En cambio, cuando tenemos patrones de citoquina que tienen que ver con la respuesta TH2 baja, es neutrofílica y fíjense ustedes que sus marcadores, sus biomarcadores para poder establecer la respuesta o el nivel de inflamación para identificarla desde el punto de vista del endotipo es absolutamente distinta. De allí entonces la importancia nuevamente de poder reconocer que la personalización del tratamiento del paciente con asma y sobre todo del paciente con asma infantil recae de manera importante en poder acercarnos a la definición de efectivamente el endotipo y por supuesto que el fenotipo. ¿Cómo se caracteriza un fenotipo que tiene expresión T2 alto? Y acá, tal como acabamos de señalar, estos pacientes que tienen manifestaciones de fenotipo T2 alto son aquellos grupos de pacientes que tienen una respuesta inmunológica mediada por citoquina absolutamente distinta. En este caso estamos hablando de citoquina 4-5 y estaríamos hablando de una producción importante de inmunoglobulina E. Esto desde el punto de vista de la caracterización, habíamos definido que son pacientes que generalmente tienen manifestaciones atópicas, pero yo puedo de alguna manera acercarme al fenotipo a través del endotipo cuando, por ejemplo, determino eosinofilia en sangre periférica o eosinófilo en el esputo inducido, que sería la traducción tisular de la eosinofilia. O a través de otro marcador, que es el óxido nítrico exhalado, donde lo voy a encontrar elevado. Por lo tanto, estamos observando que efectivamente, desde el punto de vista de la respuesta inmunológica y la caracterización clínica, estos pacientes que tienen respuesta TH2 alta o T2 alta es absolutamente distinto. ¿Y por qué esto es distinto? Porque fíjense nuevamente que el abordaje terapéutico para estos pacientes es absolutamente distinto. Estos pacientes con respuesta T2 alta se supone que son los pacientes con mayor probabilidad de respuesta a los corticoides inhalados. Pero aquí surge una cosa importante. Al reconocer que tienen expresión interleuquina 4-5 de manera importante, entonces la utilización de los biológicos en este grupo de pacientes que tienen estas manifestaciones pudiera ser una consideración importante. Ahora fíjense, aquellos pacientes que tienen entonces una respuesta T2 baja, entonces se comportan de manera totalmente distinta. Su patrón de respuesta inflamatoria habíamos definido que era fundamentalmente neutrofílica, o bien sea pausigranulocítica, donde no vamos a encontrar prácticamente la presencia de eosinófilos, bien sea en sangre periférica o bien sea en el esputo inducido. Y sus marcadores biológicos para poderlos identificar, entonces, son pacientes que tienen niveles séricos de inmunoglobulina E normal, tienen óxido nítrico exhalado normal, por lo tanto no vamos a caracterizar tal cual como vimos el patrón de respuesta inflamatoria cuando se tiene una respuesta T2 alta.
Y nuevamente, la respuesta de este grupo de pacientes no es absolutamente favorable al uso de los corticoides inhalados, por lo tanto, fíjense ustedes entonces que comienzan a surgir alternativas terapéuticas que son totalmente distintas. De allí entonces la importancia nuevamente de poder efectivamente considerar la importancia del fenotipo, la importancia del endotipo en la personalización del tratamiento. Ahora, de manera interesante, tampoco los fenotipos son absolutamente homogéneos. Pudiéramos decir que un fenotipo absolutamente homogéneo es el T2 bajo, pero sin embargo, el paciente que tiene un fenotipo T2 alto pudiera tener característicamente, por ejemplo, sensibilización alérgica, es decir, su test cutáneo, por ejemplo, es positivo, o pudiera ser simplemente que tenga eosinofilia en sangre periférica, o pudiera ser posible solamente tener, por ejemplo, óxido nítrico exhalado elevado, o pudiera ser que tenga una combinación de estos tres marcadores. Pudiera ser, por ejemplo, un paciente T2 alto con eosinofilia, con fracción expirada de óxido nítrico elevado y con sensibilización alergénica. Por lo tanto, tenemos que entender también que el fenotipo no es una expresión absolutamente permanente en el tiempo, sino que pudiera ser variable en el tiempo y que pudiera ser una asociación de elementos que lo definen y lo caracterizan. ¿Por qué esto es importante? Porque fíjense ustedes que de alguna manera yo puedo hacer una estratificación terapéutica en función de lo que yo quiero analizar. Por ejemplo, desde el punto de vista de la estratificación terapéutica, puedo utilizar biomarcadores. Entonces, habíamos comentado precisamente óxido nítrico exhalado, eosinófilos en sangre periférica o en esputo inducido. Pudiéramos determinar efectivamente nivel sérico de inmunoglobulina E, bien sea total o específica. Por lo tanto, y fíjense ustedes que un marcador muy importante que cobra relevancia, sobre todo en aquellos sitios donde se pueda cuantificar y medir, es precisamente la periostina como marcador inclusive de predicción. Pero también yo puedo utilizar para estratificar a mi paciente la respuesta que puedo conseguir a través de la espirometría y la función pulmonar. Por lo tanto, puedo hacer determinaciones de espirometría pre y post, determinar la variabilidad con respecto al flujo pico, puedo determinar inclusive la respuesta post-broncodilatadora, puedo determinar hiperreactividad bronquial. Por lo tanto, la estratificación se puede hacer a través de biomarcadores o bien sea a través de variables de la función pulmonar, pero también la estratificación puede ser utilizada desde el punto de vista de indicadores clínicos. Por ejemplo, con qué frecuencia se presentan las exacerbaciones, ha tenido que ser hospitalizado, ha tenido que acudir a la sala de urgencia, ha tenido que utilizar corticoides sistémicos, cuál es el nivel de control de la enfermedad, por ejemplo, con respecto al ACT. Y por supuesto, también puede haber indicadores clínicos como puede ser, por ejemplo, calidad de vida, y para ello también existen test estandarizados que miden calidad de vida. Ahora, vean el impacto que puede tener desde el punto de vista de la utilidad clínica y cómo interpretar la potencial estratificación. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen en sangre periférica eosinófilos elevados, fíjense ustedes que eso de alguna manera predice de manera muy importante la respuesta al corticoide inhalado. Y no solamente que pudiera predecir la respuesta al corticoide inhalado, sino que de alguna manera pudiera también corresponder a una excelente respuesta a la utilización de biológicos que tienen que ver, por ejemplo, inhibiendo, bloqueando la acción de la antileuquina 5, de la interleuquina 5. En cambio, aquel paciente que no tiene estas características, muy probablemente no va a responder a los corticoides inhalados. Por lo tanto, estos pacientes que no tienen eosinofilia, inmunoglobulina E elevada, óxido nítrico exhalado elevado, potencialmente la utilidad de los corticoides inhalados se hace muy poco efectiva. Así entonces entramos al concepto efectivo y real de la personalización del tratamiento, toda vez que hemos entendido la importancia de poder reconocer el endotipo y la importancia de poder reconocer efectivamente cómo este endotipo se expresa desde el punto de vista clínico para reconocer los fenotipos. Entonces veamos en qué consiste la personalización de la medicina. La primera de las consideraciones para personalizar está efectivamente poder establecer una evaluación integral.
esta evaluación integral no solamente es clínica, funcional desde el punto de vista de la función pulmonar, sino que también debe de involucrar la potencial medición de algún marcador que permite establecer si nos encontramos efectivamente ante una respuesta T2 alta o ante una respuesta T2 baja. De manera tal de que una vez que yo hago mi evaluación integral, eso me permite de alguna manera efectivamente poder adecuar la estrategia terapéutica para este individuo en particular. Es decir, de alguna manera yo pudiera a través de la evaluación integral establecer la personalización del tratamiento que de alguna manera me pudiera predecir que efectivamente el corticoide inhalado es el medicamento que más se ajusta al perfil inflamatorio de este paciente. De lo contrario, entonces yo tendría alternativas desde el punto de vista de terapias complementarias que vamos a discutir más adelante. Ahora, ¿por qué para nosotros es importante este concepto de endotipo y fenotipo? Probablemente porque estas cuatro imágenes que estamos observando acá resume de alguna manera la gran mayoría de las implicaciones clínicas que nosotros en la edad pediátrica pudiéramos observar. Vamos a ver pacientes asmáticos fundamentalmente relacionados con las exacerbaciones inducidas por virus. Vamos a observar pacientes asmáticos fundamentalmente relacionadas con aeroalergenos. Vamos a observar pacientes asmáticos con característica de asma inducida por el ejercicio y vamos a tener característicamente pacientes que van a estar relacionados con la obesidad. Y fíjense ustedes que el patrón del endotipo, la caracterización fenotípica es absolutamente distinto. Estos pacientes que se caracterizan por exacerbaciones inducidas por las infecciones, generalmente su patrón de endotípico es neutrofílico. De allí entonces que pudiéramos entender que estos pacientes que son inducidos por virus, su respuesta desde el punto de vista terapéutico al corticoide inhalado es terriblemente baja. En cambio, aquellos pacientes que tienen un asma de característica atópica, alérgica, donde su desencadenante fundamentalmente son aeroalergenos, fundamentalmente específicos, son los que de alguna manera van a tener la mejor respuesta al corticoide inhalado. En cambio, aquellos pacientes que característicamente tienen este fenotipo, bien sea por el asma inducida por el ejercicio o por la obesidad, sabemos que van a requerir un abordaje terapéutico complementario totalmente distinto, bien sea la utilización de medicamentos distintos a los que utilizamos o bien sean intervenciones fundamentalmente dirigidas a la parte nutricional. Ahora, ¿son los corticoides inhalados el tratamiento de base para el asma infantil? No hay absolutamente la menor de las dudas. ¿Es el corticoide inhalado el medicamento para ser utilizado? Absolutamente nadie tiene duda. En primer lugar, porque su mecanismo de acción impacta de alguna manera sobre el proceso inflamatorio de la mucosa bronquial, tiene que ver con la disminución de la hiperreactividad bronquial y, por supuesto, el potencial impacto que va a tener sobre el remodelado de la vía aérea. Y esto se traduce definitivamente en efectos que son absolutamente demostrables. Por ejemplo, se puede hacer un registro de síntomas, se puede hacer un registro de exacerbaciones, se puede hacer un registro de la función pulmonar para demostrar que efectivamente estos corticoides inhalados han tenido efectivamente beneficio demostrable. Otra de las ventajas muy importantes que tienen los corticoides inhalados es que se puede adaptar la posología y se puede adaptar la posología en función de la gravedad. No olvidemos que la variabilidad del asma se expresa de manera importante donde pudiéramos tener, digamos, en el concepto para poderlo entender, pudieras tener una condición controlada, mal controlada o parcialmente controlada, pero esto puede variar en el tiempo. Por lo tanto, esta variación en el tiempo a partir de la posología adaptada de alguna manera me pudiera hacer entender que yo pudiera elevar la cantidad del corticoide inhalado, disminuir la cantidad del corticoide inhalado en función precisamente de la adaptabilidad de la posología. Entonces, bajo estos tres conceptos importantes, tendríamos que entender que efectivamente a partir de su mecanismo de acción, los beneficios demostrados y la posología que se puede adaptar, los corticoides constituyen la primera línea de tratamiento para cualquiera de los fenotipos, en el entendido que efectivamente vamos a reconocer un fenotipo inflamatorio que tiene una mejor respuesta. Este cuadro efectivamente nos permite señalar cómo aquellos pacientes que tienen una
caracterización fenotípica, fundamentalmente eosinofílica alérgica, fíjense ustedes que son los pacientes que la mejor respuesta al corticoide inhalado pudiéramos experimentar. Y luego vemos cómo aquellos que tienen inducida por virus, neutrofílica o las que están relacionadas con la obesidad, la respuesta al corticoide inhalado no es del todo absolutamente satisfactoria y nuevamente podemos reconocer cuáles serían los biomarcadores que pudiéramos utilizar, bien sea bien sea para predecir la respuesta al corticoide inhalado o bien sea para poder predecir la posibilidad de tener que utilizar otra de las alternativas con respecto a la estrategia terapéutica. Y tan importante es que usted puede observar los resultados del estudio donde aquellos pacientes que tenían asma alérgica eosinofílica, la respuesta en cuanto a la efectividad cuando se era alérgica eosinofílica era mucho mayor a cuando, por ejemplo, el patrón de citoquina tenía que ver con la infiltración neutrofílica o cuando tenía, por ejemplo, que ver un fenotipo relacionado con la obesidad. Por lo tanto, nuevamente, la personalización a través del endotipo y del fenotipo nos permite la personalización de los medicamentos. Pero mire qué interesante. Ya no solamente hablamos de la personalización de los fenotipos en función de, no hablamos de la personalización del tratamiento en función de fenotipos y endotipos. Es que también hablamos de personalización en función de la farmacogenética. Y veamos de alguna manera cómo la farmacogenética pudiera intervenir en la personalización de los medicamentos. La estrategia terapéutica del paciente con asma ha variado de manera importante en el tiempo. Fíjense ustedes que hemos pasado simplemente de considerar al asma como una enfermedad de alivio de la broncoconstricción a una enfermedad del tratamiento de la inflamación a efectivamente alcanzar remisión. De allí que la evolución en el tiempo nos ha hecho entender que efectivamente las estrategias de tratamiento han variado y por lo tanto esta estrategia de tratamiento que han variado nuevamente tienen que ver mucho con el estudio del fenotipo, tienen mucho que ver con el estudio del genotipo, pero ahora veamos cómo se puede personalizar efectivamente las estrategias de tratamiento a través entonces de la farmacogenética. Y esta entonces personalización nos permite entender que la terapia biológica, los modificadores del leucotrieno o la inmunoterapia, y aquí pudiéramos inclusive adicionar un cuarto elemento como son los macrólidos, tienen una personalización importante que es la que permite de manera sugerir cuándo se debe de introducir un biológico, cuál es el biológico en función del patrón de citoquina que se tiene. No es lo mismo introducir un biológico contra la inmunoglobulina E, por ejemplo, a tener que introducir un biológico contra la interleuquina 5, por ejemplo. De allí entonces que la personalización no solamente recae sobre la utilización de los corticoides inhalados, sino que también recae sobre las estrategias que pudiéramos denominar como tratamientos alternativos o complementarios. Y estos son, por ejemplo, terapias biológicas, modificadores del leucotrieno o inmunoterapia. Y como les acabo de señalar, en cuarto lugar, en esta gráfica pudiéramos incorporar la utilización de los macrólidos. Tanto es así que fíjense ustedes que el algoritmo pudiera efectivamente diferenciar qué patrón tiene TH2 alto, qué patrón tiene TH2 bajo, porque sé que las consideraciones, por ejemplo, si se tratara de un patrón T2 bajo y este paciente no alcanza control aún utilizando las estrategias adecuadas y aún demostrando que el diagnóstico es adecuado, que los factores modificables son absolutamente corregidos, él no tendría ninguna necesidad de utilizar ningún alimento biológico. En cambio, si este paciente efectivamente tiene un T2 bajo y tiene esta característica de mal control de la enfermedad, fíjense ustedes que tiene dos alternativas de manera muy importante. La utilización, por ejemplo, de un antimuscarínico de acción prolongada, como por ejemplo es el bromuro de tiotropio, o efectivamente utilizar un macrólido y en este caso acitromicina. De allí entonces nuevamente la necesidad, la importancia de efectivamente personalizar el tratamiento a través del reconocimiento del endotipo para poder efectivamente reconocer qué estrategia se puede personalizar porque sería la más efectiva. Y nuevamente, la personalización ya no solamente es en función de macrólido o antileucotrieno, sino que la personalización del tratamiento también recae en cuál es el patrón de citoquina como para poder sugerir
qué biológico a este paciente le va a ir mejor. Por lo tanto, este concepto de personalización, como acabamos de ver, involucra no solamente a la utilización de los corticoides inhalados, sino que la personalización también va hacia los antileucotrienos, hacia los macrólidos y hacia los biológicos. Ahora fíjense qué importancia es la farmacogenética. La farmacogenética sugiere que vamos a tener pacientes, aquí estamos viendo una gráfica clásica de cómo actúa el salbutamol o cualquiera de los beta 2 agonistas que quisiéramos utilizar, bien sea de acción corta o bien sea de acción prolongada. Tiene que unirse a un receptor, pero este receptor de manera muy importante, fíjense ustedes que tiene variabilidad genética, es decir, hay un polimorfismo genético que desde el punto de vista pudiera hacer que algunos pacientes ante la utilización de salbutamol más bien vean deteriorado la progresión de su enfermedad. Este polimorfismo genético probablemente sea el polimorfismo genético mayormente estudiado. Por lo tanto, vamos a encontrar individuos que utilizando un beta 2 agonista puedan experimentar deterioro de su condición clínica, y eso tiene que ver precisamente a través del polimorfismo genético que expresa el receptor beta agonista. Pero interesantemente, este polimorfismo genético no solamente se expresa para el receptor beta 2, también se expresa para el corticoide inhalado. Entonces también pudiéramos observar cómo desde el punto de vista genético se pueden identificar algunos polimorfismos que efectivamente pudieran estar en más o en menos relación con la posibilidad efectivamente de que estos pacientes que cuando utilicen un corticoide inhalado, pues su progresión de enfermedad y las características de la enfermedad no se vea efectivamente perjudicada. Por lo tanto, no solamente, insisto, hemos hablado de endotipo y fenotipo, sino que también de alguna manera hemos hablado de farmacogenética y hemos visto que hay variabilidad de expresión genética, polimorfismo con respecto al receptor beta 2, pero también hay polimorfismo genético con respecto a la respuesta al corticoide inhalado. Pero las cosas no llegan hasta allí. También tenemos entonces un polimorfismo genético que de alguna manera hace que el Montelukast, por ejemplo, o cualquiera de los antileucotrienos que vayamos a utilizar, sea absolutamente distinto. Y yo me pregunto, y por eso los invito a que me acompañen. Yo no he encontrado hasta los momentos de lo poco que he podido revisar o de lo mucho que he podido revisar, si este polimorfismo genético del Montelukast se pudiera efectivamente de poder correlacionar con los potenciales eventos psiquiátricos que se han descrito con la utilización del Montelukast. Entonces habría que revisar si este polimorfismo genético que existe para los inhibidores del leucotrieno efectivamente pudieran estar de manera directamente correlacionada con la aparición de efectos adversos. Lo que sí está absolutamente demostrado es que este polimorfismo genético, por ejemplo, cuando se acompaña de alteraciones en el polimorfismo genético del beta 2 agonista, cuando yo utilizo, por ejemplo, la combinación de fluticasona con salmeterol, este grupo de pacientes que tienen este polimorfismo genético expresado para el beta 2 agonista, se caracterizan por no tener una buena respuesta al broncodilatador, y aquí entonces cuando se combina, por ejemplo, fluticasona con Montelukast, la posibilidad efectivamente de tener una mejor respuesta terapéutica se hace mucho mayor en aquellos que tienen esta variabilidad genética que aquellos que no lo tienen con respecto a el beta 2 agonista, bien sea de acción corta o bien sea de acción prolongada. Veamos entonces un ejemplo clásico. Esto puede ser cualquier paciente de su consulta donde tiene una caracterización del asma prácticamente mal controlada. Miren qué interesante, no tiene caracterización atópica, ni tanto personales como familiares. Tiene manifestaciones que definen mal control de la enfermedad, intolerancia al ejercicio, manifestaciones diurnas y nocturnas. Fíjense que tiene pruebas desde el punto de vista de biomarcadores que efectivamente sugieren que este paciente no tiene un perfil T2 alto. Tiene pruebas alérgicas negativas, tiene inmunoglobulina normal y no tiene eosinófilo en sangre periférica.
tiene un mal control de la enfermedad, determinado precisamente a través del Asthma Control Test, tiene una espirometría que efectivamente está demostrando que sigue estando obstruido y miren interesantemente, tiene un índice de masa corporal prácticamente rayando en la obesidad. Por lo tanto, este patrón desde el punto de vista del fenotipo y del endotipo, tendríamos que describirlo como un asma neutrofílica que no tiene características alérgicas y por lo tanto, este paciente, independientemente de que usted sume la cuantía del corticoide inhalado, 400, 800, 1600 microgramos al día, este paciente no va a experimentar efectivamente mejoría con el corticoide inhalado y es entonces cuando se establecen las estrategias de terapéutica de manera complementaria. Esta pudiera ser efectivamente la forma de poder utilizar lo que acabamos de comentar, toda vez que usted debe, en primer lugar, de hacer una caracterización integral. La historia clínica, la función pulmonar, el patrón fenotípico, el patrón endotípico, de alguna manera le permite caracterizar que efectivamente este paciente posee una particularidad que hace que de alguna manera usted pueda seleccionar un tratamiento de forma dirigida en función efectivamente si usted terminó concluyendo que el patrón de inflamación, es decir, el patrón del endotipo, es un endotipo T2 alto o es un endotipo T2 bajo. Una vez que usted ha hecho eso, usted hace una evaluación dinámica. A usted ahora le interesa reconocer si efectivamente su estrategia terapéutica ha sido adecuada y usted puede utilizar bien sea los marcadores clínicos que habíamos visto, por ejemplo, función pulmonar, score de síntomas, asthma control test, o usted puede efectivamente hacer la determinación esérica de los marcadores para poder efectivamente demostrar cuál ha sido el impacto. Una de las cosas importantes es que este paciente que expresa eosinofilia de manera inicial, cuando se utiliza corticoides inhalados, la eosinofilia mejora de manera importante. Y por supuesto, en aquellos casos donde exista una respuesta T2 baja, pues el abordaje multidisciplinar se hace muy importante, toda vez que deberíamos entonces establecer un abordaje multidisciplinario de manera de poder favorecer efectivamente el manejo integral de estos pacientes. Por lo tanto, todo lo que acabamos de ver tiene que ver en primer lugar con la caracterización del paciente, el tratamiento dirigido al paciente, el monitoreo de la actividad en función de lo que estamos haciendo y por supuesto buscar la ayuda y el concurso de las otras especialidades que forman parte de la atención integral del paciente con asma. Entonces, fíjense que tan importante es la personalización del tratamiento que la gran mayoría de los estudios sugieren que efectivamente tengamos que ir hacia la caracterización fenotípica de manera de poder efectivamente acercarnos a la mejor estrategia que desde el punto de vista terapéutico le corresponde a este paciente. ¿Cuáles son los retos y los desafíos futuros? En primer lugar, poder de alguna manera reconocer que el diagnóstico molecular, si se hace de una manera precoz y sobre todo cuando las estrategias se pueden adaptar a los recursos, porque si tengo un marcador y ese marcador se hace prácticamente inaccesible con respecto a su utilidad en costo, tecnología, pues eso es un marcador que efectivamente no tendría mucha relevancia desde el punto de vista de la utilidad clínica en función del contexto socioeconómico donde nos desenvolvemos. Pero lo importante es entender que van a existir marcadores que de alguna manera nos va a permitir efectivamente poder hacer modelos de predicción, de alguna manera de poder precisar efectivamente aquellos cambios que habíamos denominado como epigenéticos. Y por supuesto, así como han aparecido nuevos marcadores que han permitido efectivamente la utilización de los biológicos, estamos ante la posibilidad que efectivamente a través de la biología molecular pudiéramos tener efectivamente nuevos marcadores diana a las cuales el tratamiento para el asma se dirige de manera específica. Y por supuesto, en la medida de que podamos establecer una intervención temprana y dirigida, de alguna manera estos biomarcadores nos pudieran hacer prevención del desarrollo de la enfermedad obstructiva irreversible y en este caso el remodelado de la vía aérea. Por lo tanto, vamos a tener en el futuro inmediato tres retos importantes. Avanzar en el diagnóstico molecular, hacerlo efectivamente adaptable en función de la utilidad clínica y por supuesto que alcanzar modelos de predicción donde los modelos de predicción van a estar destinados y dirigidos a la detección de elementos que pudiéramos bloquear desde el punto de vista de la respuesta inflamatoria. Por lo tanto, muchachos, para concluir y agradecerles a ustedes enormemente
la gentileza, la disposición y todo lo que han tenido, y sobre todo en este día muy importante para los que hacemos la neumonología infantil, como lo es el Día Internacional del Asma, donde nos dedicamos fundamentalmente es a sensibilizar tanto a nuestros médicos como a nuestros pacientes acerca de esta enfermedad que de manera importante afecta a nuestra infancia. Por lo tanto, concluyo con ustedes efectivamente que la caracterización fenotípica es un elemento inicial fundamental para poder efectivamente poder integrar la estrategia terapéutica adecuada. En segundo lugar, no tendríamos la menor de las dudas de considerar que independientemente de que el perfil terapéutico en función del fenotipo es variable para los corticoides inhalados, siguen siendo los elementos fundamentales para iniciar el tratamiento del paciente con asma. Y por supuesto, si usted hace una caracterización fenotípica, toma una decisión terapéutica, a usted le interesa efectivamente hacer un monitoreo continuo de esta condición. Por lo tanto, agradezco enormemente a la filial Sucrense de Pediatría, filial a la cual sigo perteneciendo, la gentileza que me dieron de poder compartir con ustedes este tema que es de muchísima actualidad, como lo fue efectivamente la personalización de los corticoides inhalados con respecto a su uso en relación al endotipo y al fenotipo. Un gran abrazo desde la distancia. Muchas gracias.